pues es mejor, aunque los dos son de lo peor, pero es preferible un Jeffrey Dahmer, el asesino serial, o Ted Bundy, otro asesino serial, o Chikatilo, el ruso, asesino serial, que López Obrador. Van a decir, ¿cómo es posible que digas eso? Sí, porque Ted Bundy, no sé, mató a 40 personas o a 30 personas, porque es un enfermo mental, es un psicópata. Pero López Obrador llega a la presidencia y por su culpa mueren no 30 o 20 personas como las mató Ted Bundy o Jeffrey Dahmer o Chikatilo, no. Son, por su culpa, pues más de 1 millón de muertos por culpa del observador. Dice, ¿cómo? Sí, porque llega al poder, se hace presidente, presimiente, y con sus políticas deja de darles medicamentos a las personas. Hay un enorme desabasto y mueren, no los 20 que mató Jeffrey Dahmer, mueren cientos, miles, o se asocia con el crimen organizado, los delincuentes, y estos matan a miles de personas. Y ya van en el gobierno de López Obrador más de 180,000 muertos por homicidio por culpa de López Obrador, por las políticas que emplea. O en el COVID, México fue el primer lugar mundial de personal médico muerto. Primer lugar mundial. Primer lugar en letalidad. O hay más masacres por el crimen organizado por culpa del observador. Hay más desaparecidos. Hay muertos por falta de medicamentos por culpa de Obrador. Muertos por COVID por culpa del mal manejo de la pandemia por López Obrador. Muertos por homicidios, mayor cantidad de muertos por homicidios en toda la historia de México en el gobierno del López Obrador por culpa de López Obrador. Por el crimen organizado que se extendió por todo el país por culpa de López Obrador, por delincuencia, por más cantidad de masacres, mayor cantidad de desaparecidos. Ahora por desastres naturales, muchos muertos. Entonces, ¿quién resultó peor? Un asesino serial, que es un enfermito, un enfermo, como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Andrés Chikatilo, Goyo Cárdenas, la Mataviejitas, que mataron la Mataviejitas, que dicen como 10 o 12 o 15 personas, pero a López Obrador, por su culpa, pues lleva más de 1 millón de muertos por su culpa. Entonces, ¿quién resultó peor? López Obrador. Porque hay formas de ser asesino. Que por cierto, López Obrador asesinó a su hermano cuando estaba en la adolescencia. Entonces ya fue un asesino directo, pero es un gran asesino directo, indirecto, por las políticas que emplea. Entonces, ¿quién resulta peor? Un asesino serial, enfermito mental o enfermo mental, como estos famosos asesinos seriales, como la Mataviejitas, Andrés Chikatilo, Ted Bundy,
o los asesinos psicópatas, porque López Obrador es un psicópata, como los asesinos seriales, pero en otro estilo. El psicópata López Obrador, a través de tener un cargo de presidente, de presidente. ¿Quién resultó peor? Pues López Obrador es un asesino serial a través de otros medios de la política y de saber manejar su enfermedad mental. Como ya lo dijeron varios psiquiatras, es un psicópata Obrador, que es la enfermedad que tienen los asesinos seriales. Entonces López Obrador es peor que estos asesinos seriales que les acabo de mencionar. Porque esos asesinos seriales matarán 10, 20 personas, pero Obrador, por su culpa, llevan, por lo menos por su culpa, más de 100,000 muertos. Más de 200,000 muertos por su culpa directamente, pero indirectamente más de 1,000,000, porque en la pandemia México tuvo más de 800,000 muertos, aunque el farsante mentiroso diga que son 400,000 muertos. No, ya rebasó el 1,000,000 México de muertos por delincuencia, por mal manejo del COVID, por falta de medicamentos, por masacres, por el crimen organizado, por desaparecidos. López Obrador es peor que un asesino serial de los dictaminados psiquiátricamente, porque él es un asesino serial de otro estilo. Gracias.